Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Les saludo fraterno desde la ciudad de Santiago de Chile, desde el lugar donde estamos también cumpliendo con la disposición de la autoridad sanitaria, con esta cuarentena obligatoria después de haber regresado de un tiempo de haber estado apoyando la obra misionera en los Estados Unidos de América, específicamente en la ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte. Con mucho gozo, con mucha alegría, estoy aquí frente a ustedes porque me anima siempre el mismo deseo de compartir la palabra de Dios y el consejo del Señor. Siempre estoy observando, estoy mirando, siempre estoy escuchando con atención las opiniones, los comentarios, las conversaciones también que podemos tener, observando los tiempos que vivimos, y de todo ello siempre la inspiración del Espíritu me lleva a encontrar en la palabra de Dios un consejo, una firmeza, una dirección que siempre deseo compartir con los demás. Así que estoy muy plegado a lo que hoy día estamos desarrollando como iglesia a través de nuestros amados pastores, de los medios oficiales que la iglesia tiene, para llevar de esta manera tecnológica, virtual, audiovisual, el mensaje de la palabra de Dios. En relación a lo que he dicho, juntando un poco algunas inquietudes, algunas consultas también que me llegan, quisiera a través del mensaje de la palabra de Dios dejar para ustedes algunos consejos sencillos, algunas indicaciones sencillas, lo que hoy día en lenguaje más moderno escuchamos como tips para el desarrollo de estos trabajos audiovisuales, y también de alguna manera tal vez pueda abarcar un poquito de consejería para los tiempos difíciles, cuando de pronto me toca ver a mucha hermandad, a mucho miembro de la iglesia un tanto estresado por todas estas situaciones nuevas que nos ha tocado vivir. Acompáñenme a la palabra del Señor. Ese es nuestro punto de partida. Esa es nuestra base. Y quiero leer palabras del apóstol Pablo dirigidas a los hermanos en Colosa, a los hermanos colosenses en el capítulo 3. Dos versículos nos van a servir de puerta de entrada para el desarrollo de este trabajo. Colosenses capítulo 3, voy a leer el versículo 23 y 24. Lo hago en el nombre del Señor Jesús, y ustedes pueden decir amén también si lo desean, y abrir sus Biblias, por supuesto, para leer ustedes mismos la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Palabras del apóstol Pablo, el gran adoctrinador de la iglesia, el que tuvo la labor, entre otras, de colocar la letra más pequeña, decimos en Chile la letra chica, al evangelio global, el encargado de desmenuzar en detalle la doctrina del Señor y llevarla a la iglesia. Estos dos versículos están insertos dentro de una clase magistral de consejería que el apóstol escribe aquí a nuestros hermanos y que ha replicado también en otras cartas a otros hermanos de otras iglesias de Asia. Está el apóstol poniendo, ¿no es cierto?, en perspectiva cuál debe ser la conducta cristiana en los distintos escenarios en que un cristiano o un ser humano en general se desarrolla en su relación como padre, como esposo, como esposa, como
como trabajador, como empleador, etcétera, etcétera. En esta consejería, el apóstol nos deja estas palabras, que al final de todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para la gloria del Señor o como para el Señor y no como para los hombres. A través de este consejo quiero ir abordando rápidamente, en honor al tiempo que tenemos en estos instrumentos tecnológicos. Al menos el que yo uso no me da una amplitud como yo quisiera para estar muchas horas hablando. Quiero entrar en materia y llevarlos al campo de lo práctico. Hoy día la iglesia está viviendo tiempos difíciles, está viviendo tiempos de crisis. Quizás la acción que más ha marcado a la iglesia en estos días ha sido el hecho de que por esta crisis sanitaria se ha cerrado la puerta de los templos. La iglesia no puede reunirse. Como medida sanitaria está muy bien y es lo correcto. Pero no podemos desconocer que esto ha golpeado a la iglesia. De alguna manera le ha dado como un frenazo a la iglesia y todos, desde nuestros amados pastores hasta los miembros más nuevos de una iglesia, hemos tenido que comenzar a aprender a desarrollar nuestra vida cristiana en medio de tiempos difíciles. Sin el templo, sin la reunión, sin el día a día, en la interacción con otros cristianos directamente. Y también hay un tiempo de crisis en que los cristianos tenemos que aprender a ser fieles cristianos en el encierro, en las limitaciones de nuestra libertad. No solo ya no hay reuniones, no hay predicaciones, en muchas zonas de nuestro país y en el mundo también hay prohibiciones, ya no se puede llegar a la casa del familiar, del hermano, y no hace mucho, de alguna manera, he estado más cerca del dolor ajeno cuando algún familiar ha fallecido producto de esta emergencia sanitaria y ya no hay el mismo velatorio, el mismo proceso de despedida. Todas estas cosas han traído una presión sobre la iglesia y naturalmente han generado un inevitable estado de estrés. En medio de esto ha surgido una estrategia que no tengo dudas alguna que ha nacido del corazón de Dios. Esta estrategia tiene que ver con el uso de las llamadas redes sociales, específicamente en el caso de nuestra iglesia, el uso de los canales de YouTube, de esta plataforma de comunicaciones virtual que permite interactuar y llevar el mensaje de la palabra del Señor. En mi experiencia personal, debo decir de que si bien tenía yo esta idea guardada en el corazón desde mucho tiempo, pero que no había encontrado el escenario o la motivación o el echar a andar del Espíritu en esto, me motivó el Señor a considerar seriamente que el tiempo había llegado cuando vi un sencillo mensaje basado en la palabra de Dios de uno de nuestros amados pastores, presbíteros de la iglesia, a través del canal oficial de la iglesia evangélica pentecostal. Cuando vi este trabajo muy sencillo, porque se nota que allí mi amado pastor utiliza su propio equipo móvil, lo pone en algún lugar, en alguna mesita, y procede a compartir un pan de vida, la palabra del Señor. Desde esa sencillez a los días que estamos viviendo, este medio y esta plataforma ha ido teniendo su evolución, ha ido teniendo su cambio. Ya hoy día estamos viendo que hay más tecnología agregada, que hoy día vemos el texto bíblico en pantalla, que hoy día tenemos no una, sino más de una cámara enfocando al predicador, y de alguna manera se ha ido armando un poquito una suerte de pequeño set televisivo o de comunicación audiovisual. Yo no digo
ni enseño de que estas cosas sean malas, pero sí debo advertir que detrás de lo bueno, llevado a un extremo, siempre hay algo malo y peligroso. ¿Cuál es el objetivo del uso de estas plataformas? Llevar la palabra de Dios. Quizás un objetivo secundario sea también que la grey de Dios, la iglesia, pueda ver a su pastor, pueda ver a la esposa de su pastor, puedan mirar quizás a otros hermanos que también presiden en estas reuniones virtuales y que se pueda de alguna manera también tener una voz más oficial respecto de algunas novedades de la iglesia. Pero el objetivo principal es llevar la palabra de Dios. Y cuando comenzamos nosotros a agregar, sin mala intención, sino que con el buen deseo de hacer lo mejor para el Señor, no debemos olvidarnos nunca de que también corremos un peligro, porque en modo alguno hemos dejado de estar en una batalla espiritual, donde tenemos un adversario que siempre va a querer tergiversar, torcer lo bueno que nos nace en el corazón. Por lo tanto, desde mi punto de vista, respetando el punto de vista suyo y de muchos, creo que tenemos que poner énfasis en el objetivo principal, llevar la palabra de Dios, y cuando llevamos la palabra de Dios, tenemos que entender que llevamos un mensaje que tiene como destinatario a una audiencia muy variada, desde los más entendidos y eruditos, que pueden entender tecnicismos, que pueden entender palabras un poco rebuscadas o tal vez técnicas, pero también vamos a llegar al otro extremo de hermanos sencillos, humildes, sin mucha letra, pasando por todos los estamentos etarios o de edad que hay en una congregación. Por lo tanto, nuestra preocupación, más que de la parte tecnológica excesiva, debe estar puesta en llegar al alcance de todo entendimiento. Si nos entiende el más humilde, el más sencillo o el más pequeño de la iglesia en edad, entonces nuestro objetivo se habrá cumplido, habremos logrado la meta de llevar la palabra de Dios. Me parece una excelente idea aquella de poder colocar, ¿no es cierto?, el texto bíblico. Quizás sea bueno, yo no soy tan tecnológico, pero sería bueno tal vez colocar en palabra lo que el predicador o el amado pastor va diciendo, porque también tenemos una audiencia con algunas limitancias, por ejemplo, auditivas. No escucha el mensaje, pero lo puede leer. Eso está muy bien. Pero quiero insistir en que el mejorar esta comunicación siempre va a conllevar un riesgo del cual tenemos que tomar conciencia y sobre el cual tenemos que tener estrategias. Porque podemos pasar de querer hacer lo mejor para el Señor a una competencia, a una competitividad en los medios, a ver quién lo hace mejor, quién tiene más cámaras, quién tiene más tecnología, quién es más técnico, más experto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mis amados hermanos en el Señor, reciban con sencillez esta opinión y este consejo. No es malo lo que se está haciendo, pero hay que tomar conciencia de que hay un adversario que hará todo lo posible por torcer lo bueno y llevarnos a un error. Y allí hay un peligro latente al cual nosotros debemos estar atentos con estrategias en la gracia del Señor para mantener a raya ese riesgo y ese peligro. También tenemos que tomar en cuenta y en conciencia de que estos medios de comunicación no serán para nuestra iglesia permanentes. La iglesia volverá a cantar el hermoso salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sí, amados hermanos en el Señor. Sí, iglesia amada. Sí, amados oyentes.
La iglesia volverá al templo, volverá a la casa de Dios. Y es en la casa de Dios donde el pueblo de Dios se alimenta. Porque no solo nos alimentamos de la palabra de Dios en el templo. En el templo se da la interacción entre creyentes. Y en el templo se da la interacción entre creyentes salvados, regenerados, renovados, entre nuevas criaturas y aquel que viene buscando al Señor. Eso no se puede hacer en estricto rigor a través de las redes sociales. Podemos contribuir, podemos ayudar, podemos dar un consejo, una dirección, podemos otorgar palabras de aliento, pero no podremos nunca reemplazar con la tecnología al abrazo fraterno, al apretón de manos, al decirle a otro, yo aquí te sostengo, yo te ayudo, ven conmigo, oremos al Señor, te presento a mi hermano guía, a mi hermana Dorca, a mi pastor de iglesia. Esa parte siempre se va a desarrollar en el templo, en lo visible, en la interacción de las personas. Así es que estos medios son transitorios. Una vez pasada esta emergencia, esta crisis, la iglesia va a volver a la casa de Dios y dejaremos tranquilos y reposar estas tecnologías. Quién sabe, en otro tiempo de crisis nos vuelvan a ser de tanta utilidad como lo han sido hoy día. Todo lo que estamos haciendo, debemos hacerlo desde esta base bíblica que hemos leído ahora. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no buscando la aprobación de los hombres. Ese es el gran peligro que muchas veces corremos, no solo en el uso de tecnología, sino que en el desarrollo de los dones y talentos que el Señor nos ha dado en medio de la iglesia. Porque a veces aparecemos tentados a buscar la aprobación de los demás. Y este es el consejo del apóstol Pablo para nosotros, hoy día a través de este trabajo y por medio de la palabra. Que nosotros debemos hacer las cosas para el Señor. Esto tiene una trascendencia futura profética, porque la iglesia del Señor, una vez sea levantada del escenario de esta tierra, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Va a comparecer ante el tribunal del Señor. Y allí la iglesia va a ser recompensada. Ese no es un tribunal para condenar a nadie, porque allí va la iglesia salvada por el Señor. Van los redimidos. Y allí lo que no estuvo bien, lo que no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que se construyó con heno, con madera, con hojarasca, va a ser quemado por el fuego. Pero todo lo bueno, lo correcto, estos trabajos que muchos hermanos llamados pastores están haciendo, la forma de alcanzar a la congregación con el mensaje, todo esto es la construcción con materiales nobles, oro, plata, piedras preciosas. Y ese va a ser el motivo de la recompensa que cada uno va a recibir. ¿Recompensa que mirada también dentro del panorama apocalíptico? Vamos un día a poner a los pies del Señor, porque tendremos que llegar a esa conclusión final, que todo lo que hicimos en nuestra vida cristiana fue por la gracia del Espíritu Santo, fue por la gracia del Señor, fue porque el Señor primero nos redimió, nos llamó de las tinieblas a la luz, nos equipó, nos capacitó, como hemos visto en la escuela dominical, nos preparó y nos dio gracia. Por lo tanto, nada es nuestro. Y como nada es nuestro, todo es del Señor. Y ese día de las recompensas las recibiremos primero y luego las devolveremos en ofrenda delante de Dios. Pondremos la corona a los pies del único que merece recibir todo el crédito aquí en la vida presente y en la vida futura. Así que todo lo que aquí hagamos debemos hacerlo como para el Señor, y Pablo proyecta esta palabra hacia el futuro. Lo haremos como para el tribunal de Cristo, lo haremos como para el día de la recompensa, para yo después decir, Señor, todo lo que hice, lo hice por tu ayuda, por tu gracia, por tu poder, por tu fuerza. A ti solamente pertenece la eterna gloria. La iglesia debe hacer todo para la gloria del Señor,
mirando al Señor como para el Señor, sin caer o evitando siempre caer en la humana tentación de querer agradar a las personas, es decir, buscar la aprobación de los demás. En esto, los que somos usuarios de las redes sociales, tenemos que cuidarnos de no buscar el populismo, de no buscar la adicción a los likes que hoy día se usan en las redes sociales. Nos encanta, he visto a muchos otros youtubers que toman otras áreas y otras cosas ajenas muchas veces a la iglesia, y todos siempre hacen lo mismo o dicen en general lo mismo. No se olvide al final del video, dele likes, ponga el dedito arriba. Nosotros no trabajamos en este sentido buscando el dedito arriba. Nosotros buscamos la gloria del Señor y el beneficio de la iglesia. Yo no sé cuántos dicen amén detrás de esta grabación, pero con que uno haya recibido, ya el trabajo está pagado si es que se trata de tener algún alcance positivo. Con una que haya sido alimentado, ya tenemos saltado todo. Eso lo sabremos en el tribunal de Cristo. Allá estarán los likes, que todos son para el Señor, todos son para Cristo. Bendito sea Dios. Importante entonces hacer todo para el Señor, no buscando la gloria y la aprobación de los hombres, pero también hay que hacer las cosas pensando en la iglesia. Yo así he sentido trabajar en la obra del Señor, donde el Señor me lleva en mi iglesia local o donde tengo oportunidad de trabajar para el Señor. Trabajo para la gloria de Dios y beneficio de la iglesia, siendo yo un punto central solo de proceso, solo de proceso. Alguien una vez me hizo un alcance y me dijo, mire hermano, un video que usted preparó muy bonito, muy llamativo, lo tiene otra denominación y lo patentó. Le puso su nombre, lo adornó y lo circulan en redes sociales como si fuera de ellos. Entonces yo respondí a aquello y dije, mire, aquí no hay derecho de autor, porque el autor es uno solo, Cristo el Señor, por su Espíritu. Yo no hago más que ser un colaborador en el mover de Dios. Yo no busco ni mi gloria, ni mi recompensa, ni nada que se parezca. Lo que el cristiano debe buscar siempre es la gloria de Dios y el beneficio de la iglesia. Si le pusieron otro nombre, no importa, contar que ese video o ese pequeño trabajo llegue y produzca vida en otro, estamos al otro lado. En el tribunal de Cristo, ahí el Señor sí tiene todo bien anotado y allí no se pueden adulterar las cosas y allí la iglesia será recompensada. Por otra parte, me llegan algunas inquietudes, porque es natural, esto ha sorprendido a los hermanos, a las hermanas, también al pastorado, cómo se usan estas cosas. Por allí alguien me dice, hermano, mire, me toca presidir la reunión online, me toca la clase online, o tengo que grabar un video y no sé cómo se hace una reunión así, porque toda la vida hemos estado acostumbrados a la presencia de los hermanos, de las hermanas. Esto es muy natural. Yo comparto de mi experiencia. La primera vez que yo comencé a hacer estos trabajos me sentí muy raro, muy extraño, muy cohibido, no era lo mismo. Pero el Espíritu del Señor me llevó a considerar hermosas enseñanzas sencillas que me dieron los antiguos, los que hoy día llamamos nuestros hermanos ancianos, algunos le llaman los de la senda antigua. No vamos a entrar en detalles de las sendas antiguas, pero me refiero al hecho de los hermanos ya mayores. Ellos nos decían, yo me recuerdo en mi adolescencia sobre todo, que los ángeles del Señor también vienen a la reunión. Y más de alguna vez me tocó comenzar la reunión con el portero, o sin portero, o con el portero y sin nadie más. Bueno, recordé esos tiempos y hoy día, en la gracia del Señor, yo quisiera compartirles este consejo a ustedes que tienen que enfrentar también este nuevo método de comunicarse con la iglesia, de que consideren que detrás de esa cámara, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, está la iglesia del Señor. Usted tiene que tener en mente a sus hermanas, a sus hermanos, a su pastor. Usted tiene que considerar que lo que está haciendo no es algo exactamente tecnológico,
aunque la tecnología está presente, lo que usted sigue haciendo es un trabajo espiritual. Y usted tiene que llegar y echarse en los brazos de la gracia del Señor. Y echarle para adelante mirando la cámara, sabiendo que detrás de ese pequeño lente, de ese aparato tecnológico, sigue estando la iglesia. Siguen estando las almas sedientas. Y mucha gente que no viene a la iglesia está mirándolo a usted. Entonces, por primera vez, usted también considere que tiene una audiencia mayor. Lo decía nuestro amado pastor Orlando Tapia, pastor presbítero de nuestra iglesia en la reunión pasada. Hay mucha gente que tiene hambre, hay mucha gente que tiene sed, hay muchas personas que necesitan del Señor, que no necesariamente están en la iglesia, pero que hoy día quisieran estar. Ya lo dijo también nuestro amado superintendente en la escuela dominical pasada. Primera vez que estoy hablándole a tanta gente, cuando en las tecnologías se ve que hay 10.000, 12.000, 15.000 conectados. ¿Ah? Rara vez se tiene una asistencia en un solo templo, porque no tenemos templos tan grandes, pero tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas. Cuando usted esté en estos trabajos, mi amada hermana, mi amado hermano, yo le aconsejo humildemente, conéctese con la obra del Señor. No se olvide que detrás de la cámara están las ovejas del Señor. Y lo que usted tiene que llevar es agua fresca y limpia. Tiene que llevar pastos verdes, saludables, sabrosos, nutritivos. Estos medios no son para competir. Estos medios no son para plasmar la opinión personal o para entrar en estos llamados debates virtuales que a veces terminan distorsionándolo todo. Estamos alimentando a la iglesia del Señor. Dios les bendiga en esta mañana. La palabra de Dios nos recuerda que a Cristo el Señor servimos. Aún por estos medios tecnológicos, a Cristo el Señor servimos. Quisiera yo agregar que el servicio al Señor se puede dar en todo tiempo y en todo escenario. Como iglesia hemos tenido que enfrentar un nuevo tiempo y un nuevo escenario. Estamos en una situación que antes no habíamos vivido, que creo que muchas generaciones de la iglesia nuestra, por lo menos, no habían vivido antes. Incluso tendríamos que remontarnos al pasado de la iglesia de Cristo en general, retroceder algunos siglos inclusive, para recién ver experiencias de prohibición, experiencias de persecución, experiencias donde la iglesia tuvo prácticamente que esconderse para poder servir a Dios y alabar a Dios. Hubieron tiempos de la iglesia primitiva en donde la iglesia tuvo que hablar por signos, por símbolos, casi por señas, casi quedar muda, producto de las grandes persecuciones de los emperadores romanos. En otros países todavía se persigue a la iglesia, pero nosotros en particular estamos aprendiendo. Y en esto, mis amados hermanos y hermanas, quisiera compartir también con ustedes el consejo del Señor. Tenemos que aprender a servir a Dios en medio de la dificultad. Las pruebas tienen un doble propósito. El primer propósito de los tiempos difíciles, de los tiempos de apremio, de prueba, de estrechez, de presión que se plantean en la vida cristiana, el primer propósito es conocer mejor a Dios, saber cómo Dios actúa, cómo Dios provee, cómo Dios abre las puertas cerradas, cómo Dios responde, cómo funciona la genuina oración del cristiano, qué significa realmente tener una profunda comunión con Dios. En tiempo de crisis es cuando más estamos cerca del Señor. Hoy día mucha gente quiere ir todos los días a la iglesia, pero hace un par de meses atrás iba solo los domingos. Pero hoy día que estamos afligidos, estamos queriendo buscar más de Dios. Así somos los seres humanos, así somos los cristianos de carne y hueso, que nos corre sangre por las venas. En tiempos difíciles buscamos más a Dios. Las pruebas son para eso, para que conozcamos más al Señor, para que aprendamos más de Él. Y si aprendemos más de Él, si lo conocemos mejor, por supuesto que se va a dar ese mayor apego de amor,
Cada vez que conocemos mejor a alguien, lo aceptamos más, lo encontramos más simpático, más agradable, en fin. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestros cónyuges o de la novia, del novio, entre más conocemos, más nos enamoramos. Estamos en esa dinámica, conociendo mejor a nuestro Dios, cómo nuestro Dios nos está proveyendo de todo lo necesario, cómo nos abre las puertas, cómo nos plantea alternativas para seguir en el proceso de servirle a Él en medio de tiempos difíciles. El otro propósito que tienen las pruebas, los tiempos de crisis, es conocernos mejor a nosotros mismos. Es en tiempos de dificultad cuando aflora lo mejor y también lo peor de nosotros. Y allí es donde tenemos que detenernos y examinar muy bien cómo está nuestra vida cristiana, cómo estamos reaccionando. ¿Se está desesperando usted? Usted que siempre cantó, ¿no es cierto?, que siempre alabó al Señor, que siempre predicó, que siempre alentó a otros. ¿Cómo está hoy día? ¿Está desalentado, triste, amargado, preocupado? ¿Está usted estresado? ¿Está desesperada, desesperado? ¿Cómo está reaccionando cuando hoy día tenemos un enemigo de salud invisible, al que no vemos, no sabemos si en algún momento nos vamos a contagiar o no, y no sabemos si nos contagiamos, si vamos a tener un leve resfrío o una crisis respiratoria, vamos a estar entubados en un hospital, o sencillamente nos llegó la hora y tendremos que hacer rápidamente la maleta y partir de este mundo? ¿Cómo estamos reaccionando a aquello? Este tiempo de crisis nos sirve también para eso, para descubrirnos a nosotros mismos. Pero no se desespere, no se desaliente. Si usted descubre que hoy día está bajo estrés, bajo presión, nervioso, no puede dormir, el dolor de cabeza, mire, tremenda prueba que tenemos hoy día, todos estamos encerrados, o una buena parte está encerrado. Nosotros aquí llevamos un poco más de una semana, o vamos para la semana de encierro total, no hemos vuelto a salir a ningún lugar. Estuvimos en los Estados Unidos un mes también de aislamiento social. ¿Cómo reacciona el cuerpo? ¿Cómo reacciona la mente? Si usted está reaccionando mal, no se desespere. Es el tiempo de aprender a reaccionar bien. Es el tiempo de echar mano de la vida eterna. Es tiempo de echar mano de la palabra eterna. Es tiempo de ir a revisar las promesas del Señor, de ir a releer el Evangelio, releer las epístolas, volver a ver la experiencia de Israel en tiempos difíciles, cómo reaccionaron, cómo hizo Jehová el Señor para levantarlos, protegerlos, alentarlos, fortalecerlos. Hoy es el tiempo en el que podemos aprender mucho de la vida cristiana práctica, porque hemos sido empujados por las circunstancias a vivir un tiempo de crisis en el que tenemos que seguir siendo fieles al Señor, fieles a lo que hemos creído, a lo que hemos enseñado durante años. Hoy día es el tiempo de prueba para la iglesia. Y yo en esto quisiera enviar palabras de aliento. No se desespere. Tenga en cuenta que el Evangelio ofrece sufrimiento, mi amado hermano, mi amada hermana. Otras doctrinas, otras ideologías ofrecen autoridad, ofrecen poder, ofrecen siempre tiempos de benevolencia, prosperidad, bendición. Otras ideologías, a veces mal tomadas o mal interpretadas de la Biblia, ofrecen un mundo de maravillas. Ofrecen un mundo que es como el paraíso en la iglesia. Pero tal cosa no es así. Si usted mira el Evangelio, si usted mira las cartas, si usted mira el contexto general de la vida cristiana reflejado en la Biblia, va a encontrar que el Evangelio, por el propio Señor Jesucristo, nos ofrece, primero, el servicio al prójimo. Nos ofrece la toalla, nos ofrece el lavatorio con agua, el jarro con agua, nos ofrece lavar los pies de otro. El Evangelio nos ofrece la crítica, la burla, el abandono muchas veces, la soledad, nos ofrece el sufrimiento, el escarnio. Ayer mirábamos en la clase de las hermanas Dorcas, en el cuarto título, el ejemplo del hermano Esteban.
Pobre hermano Esteban, estaba recién convertido, lleno del gozo del Señor. No alcanzó a hacer nada en la obra de Dios porque las piedras lo sepultaron. Eso nos ofrece el genuino evangelio. Dificultad, no es sencillo. Nadie en la Biblia nos ha dicho conviértanse a Cristo y aquí el mundo les va a cambiar y esto es una maravilla. La iglesia tiene un mundo de bendiciones, de prosperidad, de holgura allá en los cielos. Tiene promesas celestiales que se van a cumplir en el futuro próximo cercano. Pero entre tanto que somos peregrinos, aceptemos que este es un camino estrecho, difícil. Asumamos esa realidad. Nos toca sufrir, nos toca ponernos nerviosos, nos toca asustarnos quizás, nos toca estresarnos, nos toca en algún momento decir no sé qué hacer. Pero frente a todas estas dificultades, yo quiero decirle, el camino a seguir es profundizar en la relación con Dios. Entre más usted dedique tiempo a orar, a reflexionar, a leer y estudiar la Biblia, a darle vueltas a la palabra del Señor, entre más usted se dedique a meterse profundo en su relación con Dios, más paz va a recibir su corazón, más tranquilidad, más certeza del futuro. Va a llegar usted a decir lo que Pablo expresa en sus palabras. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué palabras más profundas. Mis amados hermanos, yo deseo, mis amadas hermanas, que la paz del Señor les alcance a ustedes en todo, como nos alcanza hoy día a nosotros. Nosotros no tenemos un futuro económico asegurado. Dejamos todo por ir a la obra misionera. Dejé el trabajo, dejamos las comodidades, volvimos a un Chile distinto. Ya no hay promesa laboral, ya no hay trabajo. Hemos vuelto como cesantes al país. Pero estamos felices, contentos, porque tenemos una confianza en que el Señor nunca abandona lo suyo. Y no es un asunto solo de misioneros. Nunca le abandona a usted. Nunca abandona a la hermana, al hermano. Aún cuando hubiere una crisis mayor, todavía podemos estar firmes y seguros, confiando que nos pase lo que nos pase, del Señor somos. Porque hoy día muchos, lamentablemente, en las redes sociales sobre todo, proclaman de alguna manera esta casi suerte de burbuja protectora para el pueblo de Dios. A nosotros no nos pasa nada. Se puede caer el mundo a pedazos y nosotros no estamos a estar felices, envueltos en una promesa. Tenga cuidado con eso. La iglesia que vive en el escenario de esta tierra también se enferma. Antes de la crisis también hay hermanos que se mueren de cáncer, hermanos que les da leucemia, hermanas que tienen neumonía severa, hermanos con limitaciones físicas. Hay gente fiel que pierde el trabajo, hay gente fiel que pierde sus enseres, sus hogares. A los cristianos también nos pueden asaltar, nos pueden robar. Los cristianos no vivimos en una burbuja de aquí no me pasa nada porque Diosito está conmigo. No, hermano. Dios está con nosotros para el tiempo bueno y también para el tiempo malo. ¿Qué va a hacer usted el día que lo asalten? ¿Se va a convertir en un artista marcial y por el supuesto poder de Dios usted va a tomarlo del cuello y lo va a golpear al asaltante? ¿Ah? ¿Qué hace un cristiano cuando tiene una desgracia, una tragedia? Cuando lo despiden del trabajo, cuando ha sido un excelente trabajador, pero lo echan del trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a apedrear la fábrica? ¿Ah? Los cristianos tenemos que saber muy bien que en tiempo bueno y en tiempo malo estamos regidos por la palabra del Señor. Así en este tiempo de enfermedad, tenemos una confianza en que el Señor, si es su voluntad, nos va a librar de esto. Pero también tenemos que tomar conciencia de que si es la voluntad de Dios, yo también puedo enfermarme. Y aún puedo morir por esta causa. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparada?
preparado no en los méritos personales, preparado en su confianza, en su paz, en su tranquilidad. Vivamos o muramos, de Cristo el Señor somos, a Cristo el Señor servimos, de Él somos, Él nos tiene en su mano, porque nuestro futuro no está en esta tierra, nuestro futuro está allá arriba, en los cielos, en la presencia del Señor. Yo les invito, mis amados hermanos y hermanas, a considerar estas palabras muy humildemente, a considerar el consejo que nos dan nuestros amados pastores, a considerar la realidad que vivimos hoy día y sobre todas las cosas, a considerar la palabra de Dios, a considerar que el Señor nos tiene con un futuro asegurado en el reino de los cielos. Allí no vamos a tener que preocuparnos ni de pandemia, ni de restricciones, ni de ninguna de estas cosas que hoy día nos batallan. Allí vamos a reunirnos otra vez para nunca más separarnos. Yo les dejo esta palabra, este consejo, estos tips que les pueden ayudar para el desarrollo de la vida cristiana en tiempos difíciles. Les invito a profundizar la relación con Dios. Quizás esto sea una preparación que el Señor le está dando a la iglesia, quién sabe, para tiempos más difíciles todavía. Tenemos hoy día que aprender mucho, desde nuestros amados pastores y toda la congregación tenemos que aprender mucho. Por último, quiero dejarles este recordatorio. Este recordatorio tiene que ver con que no se olvide que la iglesia sigue marchando y sigue funcionando, y en la obra del Señor siempre hay necesidad. No se olvide de aquellas familias, de hermanos y hermanas que o han perdido el trabajo, o están visitados por este virus terrible, o que antes ya estaban con problemas, necesitan no solo de la oración. Si usted puede salir, si usted puede organizar, no se olvide del más necesitado, de la viuda, del huérfano, del pobre, del cesante. Pero no se olvide, hermano querido, hermana querida, que la iglesia no es solo el templo. Vamos a volver al templo, pero también al lado del templo está la casa pastoral. Y allí también se necesita el pan nuestro de cada día. Hay una esposa, hay familia. Muchos pastores tienen hijos en edad escolar, están educándose. Hay que pagar. La iglesia tenía compromisos que cancelar. Y en eso todos debemos tener conciencia de que la iglesia del Señor necesita todavía de nuestro aporte generoso que se llama la ofrenda del dador alegre. Que Dios les bendiga, les envío un cariñoso saludo a todos ustedes. Ruego al Señor por ustedes, ustedes rueguen por nosotros, rueguen por todos los que estamos trabajando en esta plataforma de comunicación, para que la gracia nos mantenga humildes primero y enfocados en glorificar a Dios y beneficiar a la iglesia en estos tiempos de crisis. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Para nuestro Señor sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Acompáñenme ustedes allí donde estén, en los corazones o físicamente, con libertad, a que le demos al Señor toda la gloria con nuestra tradicional expresión pentecostal, dándole las tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que la paz del Señor les acompañe.